Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este quinto capítulo de la, por ahora, única temporada de Talks to Influence de un hueón a un nuevo culeo. Y ahí estaba yo, sentado en el piso, sudando, pero sudando mal, a mares, con un disfraz de corpóreo, de conejo, de un supermercado en Antofagasta. Y ahí estaba yo sentado en el piso con este traje de esponja, chiporro, pelos, sopeado como nunca en mi vida había transpirado tanto y nunca volví a transpirar tanto como esa vez. Y estaba sentado en el piso descansando cuando fui encarado por un niño que al verme yo de 1,95 m dentro de un traje que no me quedaba lo suficientemente bien, estaba sorprendido de ver y gritaba: ¡Hay un hombre adentro! ¡Hay un hombre adentro! Apuntándome una pierna que se me veía la canilla, se me veía entre la bota y el pantalón del conejo. Ahí fui, creo, la primera vez un impostor. Posiblemente uno de mis primeros trabajos fue ese donde era el corpóreo de los útiles escolares en el mes de marzo en la ciudad de Antofagasta, en este supermercado, donde tenía que caminar por los pasillos con un disfraz de conejo gigante. No voy a contar todo lo que significó llegar caracterizado a ese supermercado, donde me trajeron en un taxi prácticamente con los pies por una ventana y la cabeza por la otra, con un traje gigante, y donde yo adentro de ese conejo debía promocionar útiles escolares. Fue un trabajo como cualquier otro. Además, debo confesar de que no me terminaron pagando porque no lo pude terminar, dado que, comillas, era un fiasco de corpóreo, porque soy una persona tan alta que el traje no me quedaba, entonces maté. Si hubo alguna ilusión en ese minuto, la destruí, ya que se me veían las canillas dentro del traje. Y como dije, esa debe haber sido la primera vez que me sentí realmente como un impostor. No fue la única en adelante, y lo entendí, como he dicho otras veces, un poco tarde. Soy quizás de algunos procesos más lentos, de reflexiones algo más pausadas. Eh, pero me pasó muchas veces esta lógica del síndrome del impostor. Sobre todo cuando quería entender para qué era o soy realmente bueno. Y me costó muchos años descubrirlo. Aun cuando algunas personas te lo podrían haber dicho, me lo decían, uno como que no se lo cree. No se lo cree tanto. Por alguna extraña razón. Yo no la tengo totalmente clara. Sí logré identificar que vivía en muchas oportunidades como un impostor. O como este síndrome del impostor, en donde uno no se considera lo suficientemente bueno, aun cuando tenía bastantes evidencias, pero no me las creía lo suficiente. No estaba convencido de aquello, quizás por una lógica de perfeccionismo. Pero me pasaba, y es lo que quiero contar hoy, eh, que dudaba de ciertas capacidades o habilidades que yo creía tener o que quisiera tener. Particularmente tiene que ver con el mundo de las comunicaciones, donde en uno de sus ámbitos de los tipos, yo lo hacía bastante bien, pero para mí no era suficiente. Aun cuando se me reconocía por ello, que era como relator, yo soy un muy buen relator, pero eso lo puedo decir hoy día tranquilamente, abiertamente aquí, y no lo podía decir antes. No me sentía lo suficientemente tranquilo con esa habilidad.
Eh, y tengo mucha experiencia en relatoría, en facilitar procesos educacionales, tanto de jóvenes como de adultos. Fui docente muchos años, hice hartas clases y también cursos de capacitación en materia, sobre todo de seguridad. Y los últimos años he hecho bastantes capacitaciones y charlas motivacionales respecto a temas de seguridad, liderazgo, a trabajo en equipo, a algunos aspectos de desarrollo personal o de liderazgo personal. Pero viví mucho tiempo el síndrome del impostor. Aun cuando, como dije, tenía bastantes feedback, pero como que uno no se los cree. En alguna oportunidad yo trabajé muchos años en la cuarta región donde tenía un jefe eh, que era y con mucho cariño lo digo, un viejo bien tremendo en términos de oratoria, Alejandro Pino. Y yo a él lo encuentro hasta el día de hoy un tipo brillante y con una dinámica y una oratoria envidiable, la verdad. Y yo de alguna manera no quería ser como él, sino quisiera tener las posibilidades de tener un auditorio de magnitud y tener buenas historias, y sobre todo historias entretenidas. A mí lo que me movía o me mueve es que pudiera tener una historia entretenida, pero siempre sentía que estaba muy lejos, dentro de una lógica como de perfeccionismo, pero también desde el síndrome del impostor, porque en el fondo, viéndolo en perspectiva, yo era bastante bueno, pero no lo reconocía. Me estaba creyendo este cuento de que no era lo suficientemente bueno. En otra oportunidad estaba haciendo un entrenamiento de comités paritarios. Me acuerdo que fue en Viña. Y en el break, a la hora del café, mi taller, yo hacía un taller en esa oportunidad. Entre medio del taller había un break. Y yo en ese tiempo fumaba. Y salía a fumar al estacionamiento. Me acuerdo que fue en el edificio de los. Y en esa instancia aparece una señora que había participado en distintas mesas de los talleres que yo facilitaba en esa oportunidad. Que primero debo decir que me retó porque estaba fumando. Y como que me movilizaba a que lo dejara. Cosa que hice muy tarde, pero lo hice. Y lo segundo, me tomó la mano y me dijo, su mamá debe estar muy orgullosa de usted. Y se fue. Y estas cosas me han pasado con cierta frecuencia y fue un poco estremecedor para mí en ese momento. Eh, bueno, mi mamá ya había fallecido. Pero pensé que igual era muy bacán que lo hubiera sabido y que alguien me lo dijera, porque fue muy maternal. En otra oportunidad, yo lo conté en un video en LinkedIn hace un tiempo. eh, yo estaba Yo estaba en la playa y pensé que unas personas que me miraban, esto fue hace años en Guanaquero, que me estaban mirando, que, que me iban a asaltar. Y yo pensé que me iban a robar el bolso donde tenía la billetera, la llave del auto, qué sé yo, porque con un ojo está cuidando a los cabros chicos, con otro cuidando la ropa, y estábamos en la playa y yo los veía a estos tipos que hacían eh, como me miraban y yo estaba urgido porque, oye, en un término súper prejuicioso y debo reconocer que en ese minuto era así. Chuta, eran como unos tatuajes no muy bonitos y un aspecto y se reían y cuando se reían golpeaban y me apuntaban. Yo dije, chuta, aquí cooperé nomás, porque voy a perder las cosas que ando trayendo. Y en un gesto, uno de ellos se acerca hacia mí y me apunta con el dedo. Y yo, que estaba medio para adentro, entonces me dice, usted no se acuerda de mí, me dice. Primero me dice usted. Dice, usted no se acuerda de mí. Y yo le dije, chuta, no me acuerdo. No importa, me dijo. Usted me hizo una charla a mí en un fondo X. Y usted me cambió a mí. Y le vengo a dar las gracias. Y me dio la mano y se fue. Y siempre lo digo, me quedé ahí como un estúpido porque
me sentí primero muy sorprendido y segundo me emocionaba bastante la situación. Y de verdad debo reconocer que me ha pasado en muchas otras oportunidades. Y la última vez estaba en Copiapó y antes había de nuevo era un encuentro coincidentemente de comités paritarios y yo tenía que hacer una presentación y después de mi presentación venían distintos comités a contar su experiencia. Y salió un señor con otra persona más joven, pero salió un señor que se decía, oye, bastante, un tipo muy simple, de un aspecto de un tipo mayor, un hombre hecho y derecho en el fondo, de una vida de trabajo, qué sé yo. Y él dice que le costaba mucho, que él no era para esto, que el tema de las comunicaciones y hablar no era lo de él, qué sé yo. Y, oye, debo decir que lo hizo bastante bien, su relato. Y yo dije, oye, lo voy a buscar a lo que termine para decirle que no, que está equivocado. Ok. Eh, y lo otro que me pasó, lo otro que me pasó en ese desarrollo fue que en mi presentación yo le pongo harto color, debo decir que soy bien entusiasta para hacer las cosas. Sentía en el fondo como que era un público hostil porque no se reían, como que no interactuaban con mis dinámicas, yo no sé si no lograba conectar y chuta, yo estaba un poco a ratos incómodo, hacía un calor en la sala impresionante, pero como que yo sentía que no había tanto feeling. Bueno, oye, esto es parte del oficio, en general la gente no va a verlo a uno aparece ahí como invitado. Y bueno, me acerqué a él y le dije, oiga, usted dijo que no le pegaba mucho a esta cuestión y debo decirlo que lo hizo bastante bien, lo felicito, le dije. Y él me mira y me dice, lo que pasa es que usted me inspiró, pues, me dijo. Cómo no iba a salir si usted, justo yo había hablado anteriormente de creernos el cuento, de creernos buenos cuentos, de contarnos buenas historias para que nuestro cerebro se las crea? Y que yo lo había ayudado con eso. Bueno, eh, me costó años reconocer que yo podía ser o que uno de mis talentos, si no el mejor de mis talentos, tenía que ver con esta lógica como de speaker o conferencista que me da un poco pudor mencionarlo. Y yo diría que lo hago bastante bien. Pero me sentí en el disfraz de conejo con el miedo que me identificaran y me dijeran, mire, no es un conejo, hay un hombre adentro, muchas veces. Y decir, no, mira, sí, como que me gusta, pero me falta, no es tan bueno. Y con el tiempo me fui dando cuenta que me empezaban a llamar, que me invitaban, eh, que tenía, en algunos meses del año tengo como una agenda que rápidamente podría coparse. Yo no me dedico a esto. Esto, en este caso, el podcast lo hago tarde en la noche y cuando me toca hacer charlas o capacitaciones me invitan, eh, la, no puede ser todos los días porque yo me dedico a otra cosa. Y bueno, me sentí muchas veces como un impostor creyendo que yo no era tan bueno. Pero en paralelo quería saber para qué yo era bueno. Y ese fue un proceso que fue entretenido ir descubriendo y tomando lo que se dice, o no, no tomando, sino creyéndome el cuento, contándole a mi cerebro un nuevo cuento, que es, no es que te falte, es que lo haces bastante bien, lo haces muy bien, eres excelente y podrías quizás ser extraordinario. Para eso habrá que diseñar un camino y parte de eso es algo de lo que estoy haciendo, pero no soy ya un impostor. Nos vemos.